En mí había oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Que Dios bendiga sus vidas, hermanos, en este día. Y continuando con el estudio del libro de Apocalipsis, vamos a empezar a analizar capítulo por capítulo. Hoy nos toca revisar el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Y para esto lo he dividido en 4 temas, este primer capítulo. El primer tema es la presentación de Jesucristo al apóstol Juan, que va desde el versículo 1 al versículo 3 del capítulo 1, claro. El segundo tema es el saludo y la presentación a las iglesias, a las 7 iglesias del Asia Menor. Lo encontramos narrado en el versículo 4 al 8. Y el tercer tema es una visión del Hijo de Dios. Describe lo que realmente es el Hijo de Dios, Jesús. Versículos del 9 al 11. Y por último, el cuarto tema es lo que representan las iglesias, según los versículos 12 al 20. Y así vamos a ir analizando bloque por bloque. El primer bloque estamos hablando del verso 1 al verso 3, que dice de esta manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, y que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Encontramos pues la descripción aquí de esta porción de la palabra. Vemos varias cosas que nos dice aquí, que habla acerca de lo que es realmente el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. O sea que Cristo es revelado en este libro como el Hijo de Dios, como el Dios Todopoderoso, que tiene varias facetas y que dice que describe lo que ya va a suceder pronto. Y dice que después de esto, que dice que va a ser enviado, ¿sí? O va a ser descrito por un ángel, que es el siervo de Dios a Juan, y ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que Juan ha visto. Y por eso, por último, dice que habla de bienaventuranza, o de decir bienaventurado. Dice que el que lee, los que oyen y los que guardan las palabras que están escritas en este libro. Entonces Dios bendice a las personas que leen, que estudian la palabra, que escuchan la palabra y que la guardan y la ponen por obra. Dios bendice pues a todos aquellos que escudriñan la palabra de Dios. Y entrando en una explicación que los estudiosos de la Biblia nos dicen
Este libro dice que es la revelación de Jesucristo. Toda la Biblia lo es, porque toda revelación viene por medio de Cristo y todo se relaciona con Él. Su tema principal de este libro es exponer los propósitos de Dios acerca de los asuntos de la Iglesia y de las naciones, según se relacionan con ella, y del fin del mundo. Todo esto ocurrirá con toda seguridad y empezarán a suceder dentro de no mucho tiempo, o dentro de poco tiempo, más bien dicho, aunque Cristo mismo es Dios y tiene luz y vida así. Sin embargo, como mediador entre Dios y el hombre, recibe instrucciones del Padre, y a Él debemos el conocimiento de lo que tenemos que esperar de Dios y de lo que Él espera de nosotros. El tema de esta revelación eran las cosas que deben suceder pronto. Se pronuncia una bendición para todos los que leen y escuchan las palabras de esta profecía. Buena ocupación tienen los que investigan la Biblia. No basta con leer y oír, pero debemos mantener en nuestra memoria, en nuestra mente, en nuestros afectos y en las prácticas las cosas que están escritas y seremos bendecidos en la obra de Dios. Aún los misterios y las dificultades de este libro están unidas con revelaciones de Dios adecuadas para imprimir en la mente un temor reverente y para purificar el alma del lector, aunque puede que éste no discierna el significado profético. Ninguna parte de la Escritura expone más plenamente el Evangelio y advierte mejor contra el mal del pecado. Aquí encontramos en Apocalipsis todo lo que concierne a Jesucristo. Y encontramos nosotros que en Apocalipsis, en el capítulo, en este capítulo 1, y veremos en el verso 4 lo que dice los estudiosos. Dice que Juan recibe el mensaje para las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, dice, del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y he aquí que viene en las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que lee, y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Este es Jesucristo, el Todopoderoso, por lo que encontramos que estos versos del 4 al 8 dice que no puede haber verdadera paz donde no hay verdadera gracia. Donde va primero la gracia, seguirá la paz. Esta bendición es el nombre de Dios, de la Santa Trinidad. Es un acto de adoración. Primero se nombra
al Padre y luego el Espíritu. El perfecto Espíritu de Dios es en quien hay diversidad de dones y operaciones. El Señor Jesucristo fue desde la eternidad un testigo de todos los consejos de Dios. Él es el primogénito de los muertos, que por su poder resucitará a su pueblo. Él es el príncipe de los reyes de la tierra. Por él son derogados sus consejos y ante él son de ellos responsable de rendir cuentas. El pecado deja una mancha de culpa y contaminación en el alma. Nada puede quitar esta mancha sino la sangre de Cristo. Y Cristo derramó su propia sangre para satisfacer la justicia divina y comprar el perdón y la pureza para su pueblo. Cristo ha hecho de los creyentes reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Como tales, ellos vencen al mundo, mortifican el pecado y gobiernan sus propios espíritus. Resisten a Satanás, prevalecen con Dios en oración y juzgarán al mundo. Y los ha hecho sacerdotes, les ha dado acceso a Dios, los ha capacitado para ofrecer sacrificios espirituales aceptables y por estos favores, ellos tienen que darle dominio y gloria para siempre. Él juzgará al mundo, llama la atención hacia ese gran día en que todos veremos la sabiduría y la felicidad de los amigos de Cristo y la locura y desdicha de sus enemigos. Pensemos frecuentemente en la segunda venida de Cristo. Él vendrá para terror de quienes le hieren y crucifican de nuevo en sus apostasía. Él vendrá para asombro de todo el mundo de los impíos. Él es el principio y fin. Todas las cosas son de Él y para Él. Es el Todopoderoso, el mismo eterno e inmutable. Si deseamos ser contados con sus santos en la gloria eterna, debemos someternos ahora voluntariamente a Él, recibirle y honrarle como Salvador. El que creemos vendrá a ser nuestro juez. Hay que hubiera muchos que desearan no morir nunca y que nunca hubiera un día de juicio. Pero lo va a haber y Jesucristo juzgará a su pueblo. Encontramos lo que dice el verso del 9 al 11, que dice de esta manera: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí Dios le revela a Juan lo que tiene que hacer. Y Juan dice que estando en la isla de Pasmo, ve y escucha lo que Dios le estaba diciendo. Dice que hablaba
con una voz como de trompeta, dice, como un estruendo que pues ensordece, y claro, fuerte, para que Juan oyera perfectamente. Y le recuerda aquí a Juan que no se olvide que Él es el mismo, Alfa y Omega, el primero y el último, o sea, el mismo Jesucristo que es el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y le dijo, escribe estas palabras y mándaselo a cada una de estas iglesias. Y le mencionó a cuáles iglesias. Por lo que es un consuelo del apóstol es que no sufrió como malhechor, sino por el testimonio de Jesús, por dar testimonio acerca de él. Lo que se dice de los versículos del 9 al 11, dice que es un consuelo para el apóstol Juan cuando escuchó lo que escuchó. Es que no sufrió como malhechor, sino por el testimonio de Jesús, por dar testimonio de Cristo como el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Salvador, el Espíritu de gloria y de Dios, reposó sobre este perseguido apóstol. El día y la hora de esta visión fue el día del Señor, o sea, el día de reposo, el día de reposo cristiano, el primer día de la semana, observando en memoria de la resurrección de Cristo. Nosotros que le llamamos nuestro Señor, debemos honrarle en su propio día. El nombre muestra cómo debe observarse este día sagrado, el día del Señor. Debe ser dedicado absolutamente al Señor y ninguno de sus horas debe emplearse en forma sensual, mundana o en diversiones. Él estaba en una actitud seria, celestial, espiritual, bajo la influencia de la gracia del Espíritu de Dios. Los que deseen disfrutar de la comunión con Dios en el día del Señor deben procurar sacar sus pensamientos y afectos de las cosas terrenales. Si a los creyentes se les impide observar el día santo del Señor con las ordenanzas públicas y la comunión de los santos, por necesidad y no por propia opinión, pueden buscar consuelo en la meditación y en los deberes secretos de la influencia del Espíritu, oyendo la voz y contemplando la gloria de su amado Salvador, de cuyas palabras de gracia y poder nos los puede separar confinamiento alguno en ninguna circunstancia externa, si nos da una alarma con el sonido de trompeta. Y luego el apóstol oyó la voz de Cristo y le dijo que escribiera y que lo mandara a las iglesias para que lo vieran y se dieran cuenta quién es el Hijo de Dios y lo que quiere decir a cada iglesia. Por lo que nosotros, para terminar la última porción de este capítulo 1, explicaremos lo que contiene los versos del 12 hasta el 20, que dice de esta manera: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a un semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como
blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vino, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que han visto son las 7 iglesias. Explicando un poco el contenido de este párrafo, encontramos que las iglesias reciben la luz de Cristo y del Evangelio, y lo muestra a otros. Ellos son los candeleros de oro, deben ser preciosas y puras, no solo los ministros, sino los miembros de ellas. Así debe de brillar su luz delante de los hombres, como para llevar a otros a dar gloria a Dios. El apóstol vio como si el Señor Jesucristo apareciera en medio de los candeleros de oro. Él siempre está con sus iglesias hasta el fin del mundo, llenándolos con luz, vida y amor. Estaba vestido con un manto hasta los pies, quizás representando su justicia y su sacerdocio como mediador. Esta vestimenta estaba ceñida con un cinto de oro que puede denotar cuán preciosos son su amor y afecto por su pueblo. Su cabeza y su cabello blanca como la lana, y nieve puede representar su majestad, pureza y eternidad. Sus ojos como llamas de fuego pueden representar su conocimiento de los secretos de todos los corazones, de los sucesos más distantes. Sus pies como de bronce bruñido que arde en un horno pueden denotar la firmeza de sus designios y la excelencia de sus procedimientos. Su voz como el sonido de muchas aguas pueden representar el poder de su palabra para quitar y destruir. Las 7 estrellas eran símbolos de los ministros de las 7 iglesias a las cuales tenía que escribir el apóstol, y a quienes Cristo sostenía y mandaba. La espada representada su justicia y su palabra, que alcanza hasta dividir el alma y el espíritu. Encontramos en Hebreo 4:12. Su rostro era como el sol cuando brilla claro y fuertemente. Su fuerza demasiado brillante y cegadora para que apareció Cristo. Nosotros bien podemos estar contentos con andar por fe mientras estábamos aquí en la tierra. El Señor Jesucristo dijo palabras de consuelo: no temas, palabras de instrucción, diciendo quién era el que así aparecía, su naturaleza divina, el primero y el último,
sus sufrimientos anteriores, estuvo muerto, el mismo a quien vieron en la cruz sus discípulos, su resurrección, y vi, he vencido la muerte y soy partícipe de vida eterna. Su oficio y autoridad, el dominio soberano en el mundo invisible, y sobre él como el juez de todo, de cuya sentencia no hay apelación. Escuchemos la voz de Cristo y recibamos las prendas de su amor, porque ¿qué puede ocultar de aquel que por cuyos pecados murió? Entonces obedezcamos su palabra y entreguemos totalmente a aquel que dirige rectamente todas las cosas. Concluyendo, decimos que Jesucristo se reveló a sí mismo de quién era ante su siervo Juan y le dijo que escribiera lo que estaba viendo y lo que estaba oyendo, lo escribiera y se lo enviara a las iglesias para que supieran su condición y lo que Dios sugería o Jesucristo sugería que hicieran para que dejaran de practicar cosas que a Dios no le agradan. Lo mismo nos dice hoy Jesucristo, que nosotros también, como las iglesias, Dios nos da el mismo mensaje a nosotros hoy, a todos los que creemos en Él, a todos los que leemos el contenido de este libro. Debemos, por lo tanto, con reverencia, rendirnos a Dios, entregarnos a Dios y pedir perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestras malas acciones, porque dice que Él pronto regresará y que todo ojo lo verá. Y cuando esto ocurra, nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que tener vestiduras limpios y resplandecientes, porque así Dios dice que debe de permanecer las iglesias, limpias, puras, resplandeciente como el oro que dice aquí, que representa las iglesias y sus ministros y sus congregantes de cada iglesia. Espero pues que esta explicación le ayude a entender este primer capítulo del libro de Génesis. Que Dios te bendiga, hermano.